y ven la pantalla que estoy abriendo Geosoft. Sí, profe. Bueno, todos tienen abierto ya el Geosoft. No, señor, espere. Abran por favor Geosoft. Hoy vamos a hacer un ejemplo de muros en suelo reforzado. Este no es tan fácil como los anteriores, este es un poquitito más enredadito, pues de más cuidado para que pongan cuidado. Bueno, entonces por favor abran el Geosoft y se van a muros en suelo reforzado. Y graban un nuevo archivo con el nombre que ustedes quieran. Profe, ¿este es el mismo que es muros en suelo mecánicamente estabilizados, no? Sí, es lo mismo, sí, ese es. Profe, buenas tardes. Hola. Bien. Profe, ¿en cuál ítem del Geosoft ingresamos? Qué pena. Ya les muestro. Aquí, muros en suelo mecánicamente estabilizados. Listo, entonces le dan clic ahí y cuando les diga nuevo, ay, esperen que como me devolví, él me sacó problema. Se me pegó. Listo, muros en suelo mecánicamente estabilizado, le damos doble clic, le decimos nuevo y lo grabamos. Un nombre. Entonces, si queremos, metemos la información. Yo normalmente en nombre del proyecto, aquí pongo la altura del muro, porque muchas veces para un mismo proyecto nosotros tenemos que hacer diseños de varias alturas del muro, entonces para que no nos vayamos a perder. Entonces pongamos H igual a 4 metros. Vamos a hacer un muro bajito para que me entiendan fácil cómo funciona. Entonces le decimos acá en la flechita siguiente. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí, para que se acuerden. Recuerden que nosotros vamos a tener varios tipos de suelos. El suelo donde se va a fundar el muro, ¿cierto? El suelo con el que vamos a llenar el muro. Y el suelo que está aquí detrás del muro, que puede ser el mismo suelo de lleno o podría llegar a ser el mismo suelo de fundación. Bueno, entonces aquí cuando nos preguntan ángulo de fricción interna es del suelo de lleno. Todo esto es del suelo de lleno. Entonces vamos a poner un suelo de lleno que es, digamos, bueno, 30 grados, que es una arenilla. El mínimo suelo con el que podemos hacer un muro de suelo reforzado es de 20 grados. Cuando hagamos el diseño con 20 grados, puede ser que el muro no vaya a cumplir. Entonces hay dos opciones, o cambio el suelo con el cual voy a llenar, o trabajo con ese suelo, pero de pronto no me va a cumplir por capacidad portante o por deslizamiento y volcamiento y la base va a tener que ser muy larga. Pero entonces aquí son 30 grados, de cohesión le vamos a poner 0,5. Aquí se puede trabajar en toneladas metro cuadrado o en kilopascales, dependiendo del gusto del diseñador.
Porfa, los que tengan el micrófono abierto lo cierran. Gracias. Bueno, y peso unitario, como esto es una arenilla, el peso unitario de la arenilla es aproximadamente, pues dependiendo de la arenilla, es 1,9 toneladas metro cúbico. Bueno, cuando ya tenemos las propiedades del suelo con el cual vamos a llenar, entonces nos va a preguntar ¿la cohesión es de cuánto? 0,5 toneladas metro cuadrado. Gracias. Bueno, aquí nos va a pedir las cargas que va a tener el muro. ¿Cuáles son las cargas que puede tener el muro? Pues una estructura de una vía, una losa de concreto, puede ser una zona verde, pueden ser vigas. Digamos que este muro que vamos a diseñar, diseñémoslo completo y digamos que sí tiene carga uniforme sobre el muro y que es una estructura de una vía. Normalmente una estructura de una vía pesa 1,4 toneladas metro cuadrado, pero recuerden que nosotros sacamos el peso pues multiplicando la altura de cada espesor por lo que pesa cada espesor y se suma. Nos pregunta, ¿desea incluir cargas vehiculares? Digámosle que sí, porque es un muro para una vía. Si fuera para una zona verde o una losa para una placa de juegos o algo así, pues le decimos que no. Y dice que si desea incluir cargas concentradas. Esto normalmente no se aplica. Díganle que sí para poderles mostrar yo de qué se trata y ahorita lo vamos a quitar. Bueno, entonces ahora nos pregunta la geometría del muro. ¿Cuál es la altura que va a tener el muro? Yo les dije que vamos a hacer un muro de 4 metros. La base del muro la vamos a sugerir, que es el 80% de la altura. Que varias veces les he dicho que muchas veces cuando el suelo no es muy bueno, esta base puede llegar a ser más grande, pero por el momento vamos a dejar la que nos sugiere, que es el 80% de la altura. Bueno, entonces, aquí dice inclinación talud sobre la corona del muro beta. Cuando uno de pronto tiene dudas con el programa, venimos aquí a este signito de interrogación y él nos va a mostrar las posibles dudas que tengamos en esa parte del programa. Entonces ese valor que me está pidiendo es este beta, que muchas veces pues hacemos el muro y sobre el muro vamos a poner un talud. Lo normal es que los muros de nosotros, de los muros que diseñamos, es que esto aquí es plano, ¿cierto? Porque o es para una vía, o es para jugar, o es para algo. Entonces, en este caso, ese beta sería de 0. Que si queremos cerramos pues aquí esta ventanita de información y le decimos 0 acá. Y me dice cuál es la inclinación de la cara del muro. Esa inclinación pues es esta fachada. Puede ser vertical o puede ser hasta 70 grados, entre 70 y 90 grados. Vamos a ponerle nosotros 80 grados. Profe, buenas tardes. ¿Me repite, hola, por favor, lo último, por favor? Estas dos. Hay uno que dice beta, que es inclinación talud sobre la corona del muro, y el otro es alfa. Entonces, cuando tenemos duda, venimos acá. Beta, en este caso, pues tiene un ángulo de inclinación. Pero lo normal en los muros que uno diseña es que uno necesita ganar área. Y para ganar área, pues esto tiene que quedar plano. Entonces, en este caso, beta, ¿qué sería? 0, ¿cierto? Porque no tenemos ningún ángulo ahí. Y alfa es la inclinación de esta pendiente del muro con relación a la horizontal, que para esta metodología que yo les enseñé es entre 70 y 90 grados. ¿Qué es lo más crítico? 90 grados. En este caso, para este ejercicio, vamos a poner que este ángulo de inclinación es de 80. Ponemos aquí 80.
Bueno, aquí nos habla de los factores de seguridad. El factor de seguridad para estos muros está entre 1,3 y 1,5. Vamos a trabajar con 1,3. Los factores de seguridad por daños de instalación, estos son los que por defecto son de los textiles que se fabrican en Pafco. Y acá hay un valor que se llama parámetro de interacción entre el suelo, que es este suelo con el cual voy a llenar, y el geosintético, que puede ser una geomalla o un geotextil. Si ustedes ven, dice fricción entre el suelo a usarse en la construcción del muro y el geosintético. Si ustedes se quedan parados aquí en el número, él dice que está entre 2/3 de phi a 1 de phi. Phi es el ángulo de fricción. ¿Con cuál es el que normalmente se trabaja? Con el 80% de este valor. Entonces aquí ponemos el 80% de 30, que es 24 grados. ¿Sí está claro eso? Bueno, entonces ya con esta información le decimos siguiente. Y aquí el que nos va a mostrar, él nos va a mostrar de acuerdo al camión que tengamos, cuáles son los empujes, cuáles son los esfuerzos de acuerdo a la altura. Miren que nuestro muro es de 4 metros de altura, entonces él nos va a sacar los empujes de 0 hasta 4 metros. ¿Y para qué carro nos lo está haciendo? Nos lo está haciendo para un camión tipo Invías de diseño de pavimentos, que tiene distancia entre ejes de 1,4 y la carga por rueda es de 2,28. En caso de que nosotros vayamos a diseñar un muro donde los carros sean más grandes que este tipo de vehículo, pues aquí entramos a cambiar las distancias entre las ruedas y las distancias entre ejes y la carga por rueda. Pues siempre diseñamos con este, que es el de Invías. Y le vamos a decir siguiente. Aquí fue cuando le dijimos que sí íbamos a incluir cargas concentradas en el muro. Normalmente esto no se usa mucho en los muros, pero ¿qué puede ser una carga concentrada o una carga distribuida? Pues una carga concentrada puede ser que aquí haya una zapata solita con una columna, y esa columna con esta zapata pues me está transmitiendo una carga puntual al muro. Lo otro es que puede ser que esto sea una viga de cimentación corrida o una zapata corrida. Esta, si es una zapata corrida, pues ya es una carga distribuida que va a ir en el muro. Entonces aquí colocamos o la carga vertical en caso de que sea una carga puntual, o ponemos la carga distribuida que vayamos a tener. Nos pide también la altura sobre el relleno, que es esta A. Es cuánto va a haber de suelo de relleno al lado de esta estructura, que sería este, ¿cierto? Nos pide la distancia de la cara del muro a la estructura. O sea, ¿qué distancia tenemos? Desde acá del bordecito del muro hasta donde empieza mi viga o mi zapata. Y nos pide cuál es el ancho de la carga, el ancho de la zapata. Nos pide cuál es el suelo de relleno que va a haber acá atrás de la estructura, que lo normal es que si llenamos con este suelo, pues aquí atrás llenemos con el mismo. Y ya le damos calcular y él nos saca las cargas. Esto, como les digo, esto no es muy usado, a mí nunca me ha tocado usarlo. Entonces devolvámonos, porque pues para una vía no es esto, sino lo que ya hicimos. Y donde dice, ¿desea incluir cargas concentradas? Decimos que no, porque ya tenemos la estructura de la vía y las cargas vivas. Le decimos siguiente, él vuelve y nos muestra lo de las cargas vivas, le decimos otra vez siguiente. Y aquí nos pregunta, ¿con qué geosintético va a trabajar? ¿Con geotextil, con geomalla o con los dos? Si quieren dejemos ambos, yo les muestro qué sale. Nos salen los factores de reducción del geotextil y la geomalla, que como les digo, cada fabricante tiene sus factores, estos son los que aplicamos nosotros. Y aquí al lado derecho nos dice cuáles son las longitudes de diseño. Recuerden que lo que vamos a hallar principalmente es cuál es esta longitud de la base
cuál es la altura de la capa y esto que envuelve aquí siempre es 1 metro. Recuerden que la superficie de falla del muro es 45 más phi medios, en este caso phi es 30, entonces nos daría que es 60 grados para este muro, 45 más 30 medios, sería 60 grados, y lo que vamos a calcular es cuál es la longitud que hay desde la superficie de falla hacia atrás y cuál es la longitud de la superficie de falla hacia adelante. Aquí no decimos nada, lo dejamos como está y le decimos siguiente. Bueno, cuando le decimos siguiente, él nos va a mostrar como dos cuadros. Los muros siempre se diseñan de abajo para arriba, entonces nos tenemos que ir para abajo. Este cuadro de acá arriba, este primero, es un cuadro informativo. ¿Qué nos dice? Que a 4 metros, esperen, yo hago una cosa para que ustedes... Entonces, por decir algo, estos son 4 metros de altura. Entonces dice que a estos 4 metros, esta capa, si la hacemos en 1700, va a tener una altura de 24 centímetros. O sea, de 24 centímetros. Lo que recomienda este programa es que la capa mínima sea de 30. Bueno, ¿qué dice? Que si usamos un 2100, en la misma capa, la capa será de 30, de punto 35. Si usamos un 2400, ya la capa puede ser de punto 37.9. Si usamos un TR3000, es de 53.6. Entonces, esto es informativo. Con lo que vamos a diseñar el muro es con esta parte de acá abajo. Entonces, como les digo, los muros se diseñan de abajo para arriba. Nuevamente me voy aquí para abajo y el programa nos da una opción que él considera que nosotros, pues a nuestro criterio, lo vamos cambiando. ¿Cuál es la propuesta que nos muestra en este caso el Geosoft? Dice que a 4 metros, si ponemos un tejido 2100, nos está pidiendo una capa de punto 35. Que a 3,7 nos pide una capa de 32. Que a 3,4 de 33. Con el geotextil 2100. ¿Qué puede pasar? Que ustedes digan, no, yo quiero capas todas de 40. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me paro aquí, si quiero una capa de 40, poner un geotextil más reforzado, que me permita que esas capas sean más espaciadas. Entonces, yo me paro acá donde dice y le hundo 2400, que es el que sigue. ¿Qué pasa? Que dice que la capa es de 37.9, pero yo quiero que sea de 40. Entonces, esta tampoco me sirve para lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Me voy para el siguiente, TR3000. Ya dice que la capa es de 53. Recuerden que yo les dije que primero se ponían capas pequeñas, luego más grandecitas y luego más grandes. Si yo ya en este muro decido que esta capa es de 50, ya todas tienen que ser de 50 porque no me puedo devolver. O lo que puedo hacer es que la hago de 40, aunque me quede un poquito sobrediseñada. ¿Qué pasa aquí? Pues que yo no voy a hacer en un muro solo una capa de TR3000, porque al cliente le va a salir muy costoso comprar un rollo de geotextil para hacer una sola capa. Entonces yo empiezo a hacer varias capas de TR3000. Le pongo aquí TR3000, dice que la capa puede ser de 57, pero yo las quiero hacer de 40. Entonces yo me voy yendo con el TR3000, le hago también de 40, aquí la hago de 40. Pasar que yo diga, no, ya aquí voy a cambiar a un geotextil menos reforzado a ver si siguen dando capas de 40. Entonces me vengo aquí al 2400 y miren que la capa puede ser de 40. Entonces pongo 40. Tejido 2400 y pongo la capa de 40. Aquí también 2400 y capa de 40. ¿Qué pasa si aquí veo el 2100? Miren que la capa puede ser, dice que es de 50, porque aquí la capa podría ser también de 40. Incluso esta de abajo
También podría ser en 2100. Miren que dice que es de 45 y yo le dejo 40. ¿Esta la podría bajar? Sí, miren que también. Esta, miren que esta ya no cumple. La capa debe ser menor a 39,6 y yo la tengo de 40. Aunque 39,6 es casi 40. Entonces yo dejo el 2400, pero como les digo, no vamos a dejar una sola capa en 2400 para que el cliente pues compre solo ese rollo. Entonces hagamos unas 4 capitas de ese. Bueno, y no vale la pena hacer 2 capas en este. Cuando los muros son muy pequeños, la recomendación es no hacer más de 2 geotextiles, porque pues no justifica. Entonces este dejémoslo en 2400 y este dejémoslo en 2400. Como nuestro muro mide 4 metros, todas las capas son de 40. ¿Qué pasa si nuestro muro midiera 420? Pues que van a quedar todas las capas de 40 y la última va a quedar de 20. La mínima capa es de 30, pero la última es de lo que sobre. ¿Sí? Si me da de 10, pues la dejo en 10. Si me da de 15, la dejo en 15. Si ya me da de 50, pues digamos la podría dejar en 40 y una de 10, pues ya eso es a criterio de cada diseñador. Pero entonces aquí, ¿qué tenemos? La capa que el programa dice que puede ser y la que por diseño nosotros vamos a poner. El LE mínimo nos dice que es 1 metro. Esperen, yo les muestro. Profe, ahí en el mínimo a mí me aparecen longitudes variadas. Sí, pero ¿cuál? ¿En el LE mínimo o en el LE calculado? Ah, sí, profe, no, perdón, estaba confundido. Ah, bueno, esperen que les voy a mostrar. Aquí es. Bueno, entonces, el LE mínimo, ¿cuál es? El LE es lo que hay de la superficie de falla para atrás. Mínimo es 1. ¿Qué nos calculó el programa? Miren que todas las que nos calculó están por debajo de 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el programa? Coge el mínimo, que es 1. El programa va a escoger entre el menor valor que haya entre estos dos, ¿cierto? Si es mayor a 1, toma el valor mayor a 1. Y si es menor a 1, toma 1. ¿Cuál es el LR? Pues el LR es lo que hay de aquí para acá, que como les digo, eso es pura geometría. ¿Cuál es este? Aquí está sumando el LR, que es 2.078, más este LE mínimo, ¿cierto? Que es la longitud plana de la tela, o sea, la longitud que va desde este borde hasta este borde. ¿Cuál es el L sub 0? Es este metro de acá, que siempre va a ser 1 metro. ¿Y cuál es la longitud a usar? La longitud de la base. Yo puedo hacer que todas las capas sean de distinto tamaño, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, si nos vamos para abajo, esta L es 1, ¿cierto? A 4 metros, esto es 1. La que sigue, 1.23. La que sigue, 1.46. Como les digo, eso se vuelve muy dispendioso para los contratistas y lo más fácil es hacer la base del muro del 80% de la altura, que es lo que nos dice acá. Este 3,2 es el 80% de 4. Listo, ¿y cuál es el L total? Pues en el L total le está sumando el 80% de la base, más el L sub 0 de acá, que es 1 metro, más la altura de la capa. Entonces esta longitud total que está acá es la longitud total que va a tener el geotextil. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Ay, permítanme un segundo, yo abro la puerta. ¿Tienen alguna duda de esa parte del diseño?
No, profe, por ahora no. Bueno, listo. Entonces digamos que ahí ya está diseñada la geometría del muro. Entonces yo le digo siguiente y él me va a decir que si vamos a revisar la estabilidad externa. Sí la vamos a revisar. Entonces le decimos estabilidad externa y aquí me empieza a preguntar por los datos del suelo de fundación y por los datos del suelo a confinar. A ver si aquí me sale el dibujito, ¿no? Venga, yo vuelvo y les muestro. Entonces, datos del suelo de fundación, pues donde yo voy a apoyar el muro, ¿cierto? Y datos del suelo a confinar, este que está acá. Digamos que en este caso nosotros tenemos un hueco muy grande, el muro llega hasta acá, pero tengo que llenar acá. Entonces el suelo de confinamiento es el mismo suelo de lleno del muro. Entonces, suelo de fundación. Pongamos que ese suelo de fundación tiene un ángulo de 26 grados. Profe, qué pena, yo me perdí, yo quedé en la tablita anterior, la que teníamos con la longitud. Pero en... Ahí, allá ahí termino. Sí, ahí termina y sigue la estabilidad externa, que es lo que estamos mirando. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces, datos del suelo de fundación, 26 grados. Cohesión, pongámosle 2 toneladas metro cuadrado. Y peso unitario, pongámosle 1,8. Los datos del suelo a confinar, pues van a ser los mismos que metimos al inicio, que son 30.5 y 1,9. Entonces, 30 de ángulo de fricción, 0,5 de cohesión y 1,9 de peso unitario, que en este caso es la arenilla. Bueno, aquí nos dice que otros datos. Entonces el programa nos dice tipo de análisis de capacidad portante, drenado o no drenado. Nosotros lo vamos a hacer drenado. Recuerden que por eso es que tiene filtros por todas partes. Nuestro muro tiene filtro en la base, tiene filtro en el espaldón y tiene los lloraderos. Esperen, les muestro otro dibujito que tenga lloradero. Profe, usted manda este video, ¿cierto? Sí, yo los mando, yo lo cuelgo. Bueno, miren que en este caso el suelo de fundación es el mismo de confinar. Miren que apenas que termina el muro, lo que tenemos es suelo natural. Entonces, en este caso de esta imagen, el suelo de confinamiento es el mismo suelo de fundación. Entonces, les decía que nuestros muros tienen drenaje en la base del muro, drenaje en el espaldón en contacto con el suelo de atrás y los lloraderos. Entonces, por eso vamos a escoger que nuestro análisis es drenado. Y nos pregunta cuál es la profundidad de desplante de la cimentación. ¿Quién nos da la profundidad de desplante? El ingeniero de suelos. O si no necesitamos, pues porque el suelo es bueno y no necesitamos nivel de desplante, yo lo que normalmente hago es que el desplante del muro es el espesor de mi filtro. Entonces, para muros pequeños, yo normalmente pongo un filtro de 30 centímetros. Pero para muros ya más grandes, para muros por ahí de 7, 8 metros, ya el filtro yo lo pongo de 50 centímetros. Entonces, como este muro es de 4 metros, vamos a hacer este filtro de 30. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Cuando no tenemos pues un nivel de desplante que nos lo diga el diseñador, pues pongo aquí punto 30. Otra cosa a tener en cuenta. Si este muro, por decir algo, yo lo tengo que desplantar más y las capas empiezan acá enterradas, la altura del muro va a ser desde acá hasta las nuevas capas que yo haya enterrado. En este caso, como yo no estoy enterrando capas, pues mi altura del muro son los 4 metros. Pero si yo tuviera capas aquí por debajo del nivel del terreno,
pues eso tiene que estar incluido dentro de la altura. Entonces, punto 30. ¿Cuáles son los factores de seguridad? Estos son los que están por norma sismorresistente, no los cambio. Y aquí me dice que cuál es la fricción entre el suelo de fundación. Sí, no se le está viendo la programación, qué pena. ¿No están viendo la pantalla? Y aquí me sale que es... Sí, profe, yo la estoy viendo. Yo estaba viendo. Sí. Ya es un problema del equipo. Entonces, fricción entre el suelo, usarse en la fundación y el geosintético. Acuérdense que está entre 2/3 de phi a 1 de phi. Yo generalmente utilizo el 80%. Entonces es el 80% de 26. Eso es 20,8. Y fricción entre el suelo a confinar y el geosintético, que es lo mismo que hemos puesto ahora, 24, que es el 80% de 30. Bueno, después nos dice cuál es la aceleración del sismo. La aceleración horizontal para Medellín, no, pues normalmente, si no es que vamos a ver en la zonificación sísmica, de 0,20. Profe, Sí. qué pena. ¿Me repite cuánto es el porcentaje de la fricción entre el suelo de fundación y el geosintético? Normalmente está entre el 75% al 100%. Yo trabajo con 80%. Pero ustedes pueden coger uno en ese rango. Bueno, entonces, como les decía, para Medellín la aceleración horizontal es de 0,20. La vertical, él nos asume el 10% de la horizontal. Si fuera un muro en el eje cafetero, pues esta aceleración creo que ya es como de 0,25 porque allá es muy mayor. Pero para el caso de Antioquia es 0,20. Y le decimos siguiente. Entonces, ahorita sí, aquí nos va a sacar. ¿Se acuerdan que nosotros en clase sacábamos cuál era el caso A? Íbamos calculando la capacidad. Estos casuales los sacábamos para los empujes, perdón. Entonces, ahorita por capacidad portante, él dice que por factor de seguridad debe ser 3 y nos da 5,54, cumple. Para deslizamiento es 1,5 y 1,125. En este caso es 1,5, 1,239 es mayor y este 1,75 que es mayor a 1,125. Y lo mismo pasa para el volcamiento, ambos cumplen. Entonces en este caso nuestro muro cumplió y seguimos adelante. Si no cumpliera por capacidad, señora. Ese que usted le dio 5,54, ¿de qué datos depende? Sino que me dio 6,29. Dependen de acá, de la estabilidad externa, de los datos de fundación. Dígame de arriba para abajo qué datos tiene. En esta misma hoja, profe. No, está acá, ya. donde dice datos del suelo de fundación. 26, 2, 1,8, 30. Sí. 0,5, 1,9. Sí. 0,3. Sí. Los factores de seguridad los dejé quietos, pero te lo voy a dictar, profe. 1,5, el deslizamiento, 2, el volcamiento, la capacidad portante 3, 20,8 la fricción entre el suelo y la fricción entre el muro 24. La sub H 0,2 y la sub 0,02. Tan raro. Sí. Bien, sí. ¿Cuánto le da 6 con qué? Y miremos los datos del suelo de lleno, la primera hoja. Ya voy, profe. Profe, 30,5, 1,9, 1,4,
la altura máxima 4, la base del muro 3,2, la beta 0, la inclinación del muro 80, el factor de seguridad 1,3, 1,2 y 24. Están igualitos. No sé qué puede ser. ¿Usted cuándo descargó el programa? A todo le dio a él el factor de seguridad. Sí. Ay, En la primera hoja, lo que él dijo, los parámetros de interacción del suelo es de 26. no, 24. ¿Sí? Porque es el 80% de 30. Ok. Aunque podría ser 26, porque 26 está entre 75% al 100%, ¿cierto? Pero alguien me dice si cuánto le dio el factor de seguridad por capacidad portante, porque él está dando distinto. Profe, ¿cuál es la distancia entre los ejes? Esas uno no las protege del típico de India. Es 1,4. ¿Cuánto les dio el factor de seguridad por capacidad portante? 5.54. No sé por qué le dará distinto. Profe, sí, lo mismo, a mí me da lo mismo que usted. Bueno, profe. ahorita él tiene que tener algo distinto, pero bueno, no nos está dando pues como tan diferente. Ahorita que les ponga el ejemplo que ustedes van a hacer, miramos cómo le va. Bueno, entonces aquí ya terminamos, y él nos da la oportunidad de imprimir el reporte y de imprimir un DXF, que es como un dibujo de AutoCAD. Entonces nos dice, ¿desea incluir estabilidad externa en el reporte? Digan que sí. Generen el reporte. Y generen el DXF. Listo, entonces por favor, abrimos el reporte. Bueno, entonces en ese reporte, lo mismo que todos los que hemos hecho, los datos del proyecto, los datos de entrada que colocamos, los parámetros del suelo de lleno, las cargas activas, que es un camión de diseño tipo Invías, los datos que pusimos de estabilidad externa, que son los datos del suelo de fundación y suelo a congelar. Aquí nos saca, de acuerdo a la profundidad de nuestro muro, que son 4 metros, cuáles son los esfuerzos por cargas vivas. Nos dice cuáles son las resistencias de los geosintéticos posibles que se pueden usar. Entonces, por ejemplo, está el 1700. La resistencia que figura en la ficha técnica es de 26 kN, pero al dividirlo por los factores de seguridad nos da 9.848. Y esto no lo muestra para todos los geosintéticos, para todos los geotextiles y para todas las geomallas. Esto es lo que les decía que era por información. Entonces, por ejemplo, aquí a los 4 metros nos dice que si usamos un 1700 la capa es de 24, si usamos el 2100 es de 0.35, si usamos el 2004 es de 0.379. En el siguiente cuadro ya nos muestra el diseño del muro, el geotextil, la separación de las capas y la longitud de la base y la longitud total a usar. Este es el cuadrito más importante.
es el que más vamos a utilizar. Los resultados de estabilidad externa es que cumple por capacidad portante, deslizamiento y volcamiento. Y nos da, esto es bien importante, nos da unas cantidades de obra por metro lineal de muro. ¿Qué significa eso? Que por un muro de 4 metros de alto, cada metro lineal de ese muro tiene de TR 3018,4 metros cuadrados de geotextil, de 2427,6. Ojo que esto no tiene desperdicio. ¿Cuál es el desperdicio del geotextil? ¿Cuál es el desperdicio del suelo? El 30%. Cuando lo compacto es el 30%. Y de los geodrenes el desperdicio del 5%. Entonces ustedes necesitan sacar las cantidades de un muro de 100 metros, es multiplicar esto por 100 por el desperdicio y aquí el presupuesto. Bueno, aquí nos entrega un dibujito pues de los drenajes, que lo hemos visto varias veces. Y voy a dejar esto acá, creo que esto aquí, escogí un color que no se ve. Y vamos a abrir el DXF. Yo voy a mirar si tengo esto. Esperen que me toque conectar a una red para poder abrir AutoCAD. Donde guardamos pues el report, yo lo guardé así, msrpoly.d. Si quieren, los que trabajan lo pueden abrir. Alguno lo pudo abrir ya. Ah, ya, no me conecto. Entonces le doy doble clic. ¿Ves? Esperen, yo abro primero el programa. Bueno, el tema no quedó bien. Muchas veces este programa no nos muestra bien los muros, quedó malo. ¿Qué nos pues es cuando nos lo hace bien que nos muestra? Esperen, ya voy a abrir aquí. A mí sí me parece como inclinado. Ay, vení. Ángela, ¿puede compartir su pantalla entonces, porfa? ¿Sí sabe cómo? Pero estoy desde el celular. Ay, ¿a quién le apareció bien? Lo que pasa es que lo que yo tengo es un programa que se llama Briscat, que es distinto a AutoCAD, entonces a veces presenta problemas. Profe, a mí me abrió bien, pero ni idea de cómo compartir pantalla. Vea, Si me dale da un segundito. No, dale enseño. Diga. Usted ve que le sale el micrófono y al lado está esta pantallita. Sí, el cuadrito. Sí, el cuadrito con la flecha. Dele clic al cuadrito y ahí mira, ahí se da cuenta. Mire a ver. Ah, ok, sí, compartir. Ahí la ve, profe. Listo, ahí la estamos viendo. Pero venga, póngame lo que lo pueda ver todo. Bueno, no, déjenlo así. Bueno. Entonces, miren, acuérdense que cada capa nos dio, esperen, yo lo abro para contar. Acuérdense que la base de la capa era 3,2. Entonces, esto, las capas las hicimos de 40 centímetros de altura y este es un metro que voltea.
Miren que el esquema que entrega el programa es muy básico, no nos hace ni los filtros, ni nos hace las diferenciaciones de capas, nada de eso no lo hace, es un esquema muy básico que podemos usar para partir del diseño final. Yo les voy a mostrar ya aquí un plano completo para que ustedes hagan una idea de lo que tienen que presentar en el trabajo. Juan, gracias por la pantalla. Ok, profe. Ya les voy los voy a mostrar en PDF. Profe, no sé si sea solo a mí, pero se está cortando un poco. A mí me pasa igual, pero no sé si es por mi internet. Esperen, yo miro si me puedo conectar a otra red. Ah, no, pues está peor. Ahí me escuchan mejor. O ya se fue el todo. Muy bacano por detrás. De todas maneras, hay como interferencia, profe. Que muy bacano Bueno. por detrás. Ya estoy buscando un planito para mostrarles. Yo les voy a subir este planito al Drive para que vean que tiene que tener el plano del trabajo. Esperen, yo vuelvo y comparto la pantalla. Profe, Sí. usted podría compartir también el GeoSoft, sino que no sé por el motivo del por qué no me dio lo mismo que usted. Gracias. Pero el GeoSoft lo descargan de la página. Yo no tengo el instalador, yo lo descargué de ahí. Bueno, entonces miren que No sé, sí, profe, sino que me refiero pues al archivo. al que archivo. acabamos de- Ah, ya. Sí, señora. El archivo es .pbo, para que sepan. Pero no es que ustedes vengan acá, no es que ustedes vengan. Por ejemplo, este es un archivo mío de un diseño de muro que es .pbo. Ustedes no pueden venir acá y darle doble clic acá. Tienen que abrir el GeoSoft y abrirlo desde allá, porque si no, no les va a funcionar. Bueno, Bajar este tiempo. Eso, profe, muy amable. Mil bueno, gracias. entonces, ¿qué debe tener este plano? Tengo mil cosas abiertas. Entonces, miren, este es un muro que, miren que el nivel del terreno está aquí y tocó enterrarlo 1,10. Por ejemplo, este muro inicialmente medía 6,40, pero como este muro no cumplió por capacidad portante, tocó enterrarlo un poquito más. Entonces ya mi muro, cuando yo lo voy a diseñar, no es de 6,40, sino que es de 6,40 más estas dos capas, que son de 40. Sí, sí me hago entender. O sea, este muro en realidad mide 7,2. Entonces, cuando yo lo voy corriente de dos capas de 40 más los 30 de filtro, o sea que el nivel de desplante es de 1,10. Bueno, entonces, ¿qué está acá? Dice que hay 5 capas de 0.40 de espesor en geotextil tipo 1. Yo nunca pongo geotextil tejido 2400 papo, no. ¿Cuál es el geotextil tipo 1? Yo siempre pongo acá, el geotextil tipo 1 tiene que cumplir con que la resistencia a la tensión sea de este valor, que la tira ancha sea de este. Entonces, en caso de que alguien quiera usar un geotextil diferente al de Pafco, como mínimo tiene que cumplir esto. Pues la idea es que si se diseñó con Pafco, se haga con Pafco, pero la idea es que el geotextil cumpla como mínimo con eso. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces la competencia cumple con uno de estos parámetros, con el resto no, y dicen que el geotextil es igual. Entonces, no, necesito un geotextil
geotextil que cumpla con todo eso. Bueno, ¿qué sigue acá? Siguen 11 capas de .40 de altura también de geotextil tipo 2. Entonces aquí están las propiedades del geotextil tipo 2. Y ustedes ven que las últimas 2 capas están estiradas un poquito. Eso que lo hago yo, eso es por construcción. ¿Qué pasa si yo estas capas no las alargo aquí más y el geodren llegue acá arriba? Que el agüita va a tratar de meterse al geodren y va a empezar a hacer como un surquito acá. Entonces la gente dice que esa es la grieta de tensión y que el muro va a fallar. Y esa no es la grieta de tensión. Eso es que el agüita hizo camino acá. Entonces, ¿qué hacemos para que no se presenten esas cosas? Alargamos 1 metro más esta última y esta, y el geodren lo dejo acá. Entonces ya no hay riesgo de que el agua busque el geodren y genere esa supuesta grieta de tensión. Esto es únicamente constructivo, no es por diseño. Están los lloraderos, que los lloraderos son cada 3 capas en altura, pero cada 3 capas de la superficie del terreno para arriba. Yo no necesito poner lloraderos a lo que está enterrado. Entonces, miren, acá hay 3 capas y un geodren que tiene el 80% de la longitud de la capa. A las 3 capas otra, a las 3 capas otra, a las 3 capas otra. Aquí, pues iría uno, pero no justifica que por solo una capa de más que tenemos poner un lloradero. No es necesario. Entonces, este es un modelo que les voy a subir ya al Drive para que les quede, para que tengan claro cómo presentar el planito del trabajo final. ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí. entonces nosotros tomamos el planito en AutoCAD que nos arroja el Geosoft y lo acomodamos pues Exacto. como a estas recomendaciones que usted nos da. Sí, tal cual. Listo, profe. Sí, entonces si ven que el esquema que muestra Geosoft es demasiado básico y acuérdense que todo tiene que ser a prueba de todo. Entonces necesitamos que no vaya a haber riesgo, que nadie se equivoque construyendo este muro. Bueno, en el Drive yo les monté, no me acuerdo cómo se llama, se llama Taller Muros, para que por favor traten de hacer ese muro en este momento y si van teniendo dudas, pues me van contando. Listo, profe, excelente. Profe, pero yo sí quisiera saber en qué me equivoqué. Que no, Venga, no dio. espere, se lo monto ya pues, espere, pues ya le monto. Listo, ya subió el archivo PBO del Geosoft. Si quieren me van diciendo cómo les va dando, si tienen alguna duda me preguntan. Profe, se llama Taller de Muros. Se llama Taller Muros, que es este donde se ve el bucecito. Taller Muros. Y bueno, y les voy a montar entonces ese plano de una vez.
Bueno, me quedo grabado. Me perdí. Bueno, ya lo subí. Bueno, voy tomando lista, miren. Tanto. Profe, una pregunta. ¿Tú montarías el taller cuándo? ¿El que hay que entregarte? Te los monto el lunes, listo. Listo. Si alcanzo a montártelos antes, se los monto antes. Bueno, Luis David Agudelo. Presente. Daniel Arango. Presente. Isabel Ceballos. Cristian Díaz. Profe. Ah, bueno. Cristian. ¿Sí está? Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Juan Felipe Flores. También. Presente, profe. Ángela Gaitán. Presente, profe. Valentina Gil. Sebastián Inestrosa. Yo, profe. Steven Mazo. Yo sé que está. Ahí está. Listo. Juan Camilo Mejía. Geraldine Monsalve. Presente, señor. Juverneid Moreno. Presente.
Luisa Ortega. Santiago Palacio. Santiago Peláez. Aquí, profe. Juan Carlos Roldán, también. ¿Cierto? Sí, ahí está. Andrés Profe, Felipe, sí, qué pena, que estaba enredado con el programa. hágale pues, no, hágale que ya lo vi. Andrés Felipe Salazar. Profe, presente. Héctor Valencia. Presente, profe. Carolina Vanegas. Presente, profe. Jimena Villa. Yo, profe. Sebastián Villegas. Presente, profe. Las 6 ordenadamente me van diciendo los de las 8 quiénes están. Profe, Santiago Vázquez. Un segundito. Santiago Vázquez. Daniel Cataño. Listo, Daniel. Profe, Alejandro Grisales. Grisales. Listo. Andrés Profe. Gómez Villamil. ¿Andrés qué? Andrés Gómez Villamil. Profe, María Alejandra Moscoso Cifuentes. Sí. ¿Alguien más? Por ahí debe estar Viviana Oquendo. No está. ¿Me quedó alguno? Profe Lady Díaz. Listo. Gracias. Listo, entonces vayan haciendo el taller y si tienen dudas me van preguntando. ¿Alguno me habló mientras fui a la cocina? No. No, señor. Profe. Señor. Profe, carga su uniforme sobre el muro. ¿Ahí qué es lo que proponemos? Yo les estoy dando el peso de una estructura de pavimento, ¿cierto? Yo les digo Sí. cuánto es la estructura de pavimento. Entonces tienen que multiplicar el espesor de la capa en metros por el peso, más el espesor de la siguiente por el peso, más el espesor del siguiente por el peso y lo suman. Eso les da como 1,36 creo que da. Ahí ya lo hice. Esas son las cargas uniformes sobre el muro. Pero espérese un momentito. Cargas un uniforme sobre el muro, es lo que pese, en ese caso, la estructura del pavimento. Ah, ok. Esperen y verán, yo abro eso.
Pero tú dices que se multiplica. Profe, este sería 8 centímetros, que sería 2.2 toneladas metro cúbico. Sí, punto Sería 0. de 30 por 1.9 más 30 por. Pero no 30, punto 30 porque es en metros. Entonces es Ok, pero- punto 30 por 1,9, punto 30 por 2 y punto 08 por 2,2. Y se suman y les tiene que dar 1,346.
Profesora, Hola, que no me queda claro cómo hago la carga. hola, Hola, señor. hola. No me queda claro cómo hago la carga uniforme sobre el muro, el el SZ. Si se fijan también en las diapositivas de lo que vimos ayer, ahí están, ya, espere, ya se la abro para que la vean. ¿Cuándo será que vamos a cambiar la Mami, ¿qué se me hizo? Les toca, ¿qué se me hicieron? Mira, acá está. Sí, está viendo la pantalla. Sí, profesora, gracias. Sí, sí, lo estoy viendo. Entonces aquí está 1,9 por punto 40, que es la subbase, más 2 por punto 20, que es la base, más punto 1 por 2,2, que es la carpeta asfáltica. Sumamos todo y nos da la carga. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento con las que yo les di. Sí. Ah, sí, sí, señor, muchas gracias. Muchas ¿Cierto? gracias. Sí.
Cierto que esta fórmula que usted nos enseñó acá son las cargas uniformes sobre el muro. Sí, Ok. Entonces, en caso tal de que de 1.34 se aproxima por encima o por debajo. eso no importa, pues por encima normalmente. Listo, profe. Muchas gracias. Cristian, usted me está preguntando que el ángulo de fricción entre el suelo de fricción y el suelo a confinar es 24. Espere yo. Pues si hacemos 28, que es el suelo de lleno, por punto 8, me da 22,4. Profe, ¿cuál sería el suelo a combinar? ¿El de relleno o el de fundación? El de lleno. Gracias, profe. Ujú. Tengo cierto que nuestro beta es cero porque es horizontal, no tiene inclinación, ¿cierto? Sí, señora. Gracias, qué pena. Profe, cierto que la fricción entre el suelo es el 80% del ángulo de fricción interna phi. Sí. Eso, profe, gracias. Es entre el 75% y el 100%. O lo normal es que usemos el 80%. Listo, profe. Gracias. Las cosas, clase. Se les está prestando atención. Hay que hacer la cirugía. La de cabo, pero una vaina de la venta por aquí donde tenía un golpe. Cirugía. Esta es la. Y esta no lo puedo poner como. Esta es la de cirugía. Y no queda como es. No parte de Profe, ahí en la sección de cargas vehiculares pasa uno derecho, ¿cierto? Ay, me repite, porfa. Profe, ahí en la sección de cargas vehiculares pasa uno derecho, ya que se cumple con el envía, ¿cierto? Sí, pasa derecho, sí. A menos de que sean, pues, que uno diga que es un muro de control, pasas por
aquí están tróficas, pero aquí se deja el normalito. Lo mismo los esfuerzos y las cargas concentradas. Paso derecho también, ¿cierto? Solamente cambia... Le dice que no. Literal, ya. Aquí cuando le pregunta que se desea incluir cargas concentradas, diga que no. Para que no le pregunte. Profe, Señor, y los parámetros de consideración, no lo refuerzo, ese es cómo se hace. Qué pena. Este es el 80%. Aquí cuando pregunta fricción a usarse entre la construcción del muro y el geosintético es el 80% de este. Pero ahorita que le pregunten eso más adelante, en la estabilidad externa es para los que le pregunten el 80% del de fundación y el 80% del de confinamiento. Profe, yo miro así y no me cumple la capacidad por tanto. El factor de seguridad. ¿Cuánto le puso de nivel de desplante? Punto 3. Ahora dice comprar. Yo creo que yo también le puse punto. Póngale punto 5. Póngale un poquito más de filtro. Ok. Póngale punto 5, porque yo creo que con punto 5 ya le cumple. A ver, yo miro con punto 3 cómo me da a mí. Listo, profe, sí, ya sí me cumple. Sí. Gracias, profe. Listo. Profe, y nosotros ahí en suelo de relleno, donde dice suelo de relleno que retiene la estructura especial, se deja igual, el peso específico y el ángulo de fricción. No, pero es que eso no se pone. No, eso no se pone. Sigo derecho entonces también. Pero no, es que póngale aquí que no. Mire mi pantalla. Póngale aquí que para que no se lo pregunte. Ok. Si le pone sí, entonces va a preguntar, pero si le pone no, eso no le va a aparecer siquiera. Ok, profe, excelente, muchas gracias. Entonces es sí y no. Exacto. Ok, gracias, profe. Bueno. Pero vuelvo a hacer la figuría. profe, profundidad de desplante. Póngale 50, póngale 30 y se va a dar cuenta que no le va a cumplir por capacidad portante por un tricito. Entonces le pone 50 y se da cuenta que sí le cumple. O sea, sería punto 3 para ensayar y después Sí, le subo a punto... Eso, para que sepa qué pasa. Y en los factores de seguridad no los cambio, ¿verdad? No, esos son los de la norma. Profe, a mí me cumple todo. Con punto 3 le cumple. O con punto 5. ¿Cuánto le puso de profundidad de desplante? Profe, punto 3. Ve, muy raro, a mí tampoco me cumple con punto 3. A mí tampoco me cumplió. ¿Será qué parámetros de interacción suelo-refuerzo tiene usted? Pero en la de donde estamos haciendo la estabilidad externa. Perdón, profe, ¿cuál es esa? La que están viendo ustedes de mi pantalla, donde dice datos del suelo de fundación. Quiero saber qué le puso acá en estos. A ver, yo me devuelvo hasta allá. Propiedades geomecánicas. No, ya me pasé, ¿cierto? Sí, no, esa es la primera. Profe, ahí en fricción entre ese 17.6 sí es. Sí, porque es el 80% de 24. A mí me da 19,2. No, espere, entonces yo me equivoqué ahí. Ay, sí, es 19,2. Tiene toda la razón. Profe, vea, yo tengo datos de suelos de fundación, tengo 26, 2 y 1,8. No, es 24. Con razón. Sí, señor. 24, listo. Y los datos del suelo a confinar sí es 28. Porque son los mismos del inicio.
así por ahí cuando me tengo que quedar. Profe, yo no sé qué datos tengo yo, pero a mí me cumple otra vez. Espera a ver si yo miro si con ese a mí me cumple, porque yo tenía un valor distinto. Profe, ahorita en un campito me podría volver a explicar el tema del análisis de estabilidad interna, que usted le colocó a las últimas dos longitudes o los últimos dos tramos le colocó el TR3000 y al resto le colocó el TG2400 y después le cambió la longitud como a 40, eso me quedó como tan claro. Qué pena con usted, profe. Ya, permítame un momentito. Tranquila, profe. Espera, yo me voy para allá. Bueno, está viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces uno de los muros los diseña de abajo para arriba, ¿cierto? Entonces uno se va aquí para abajo, ¿cierto? Entonces él le muestra a uno, pues varias posibilidades. No sé. Sí. Pero no se ve. Ah, bueno, ya. Sino que cargo, llegó un poquito la onda tarde. No, ya, profe, excelente, siga. Bueno, entonces, él le da una opción tentativa, ¿cierto? Cuando uno se para ahí, él le da un diseño tentativo, pero uno lo tiene que organizar, ¿sí? Entonces, mira, él nos dice que si ponemos un TR3000, la capa tiene que ser mínimo de 34 centímetros. Acuérdense que yo les digo que no hagamos capas de tantos valores, sino hacer capas de 30, 40 y 50. ¿Cuál sería la capa que estaría por debajo de este valor? 30, ¿cierto? Usted puede decir, la capa es de 30. Pero digamos que usted diga, no, es que yo quiero hacer capas de 40. ¿Qué pasa si usted deja ese TR3000 y le dice que la capa es de 40? Que se pone rojo porque no cumple, ¿cierto? Porque 40 es mayor a .337. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner entonces, en este caso, un geotextil más reforzado. Por ejemplo, ¿cuál sigue? El TR4000. La capa para el TR4000 es de .384. No puede ser todavía de 40. ¿Sí o no? Hola. ¿Qué se me hizo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues busquemos otro geotextil para que la capa sea 40. El TR6000, hay un TR5000, lo que pasa es que es nuevo, pero entonces, ¿cuál sigue aquí? TR6000. Mira que la capa aquí puede ser de 65. La capa máxima es de 50. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer esta capa de 50. Pero si yo dejo esta capa de 50, todas de aquí para arriba tienen que ser de 50, porque no me puedo devolver a un valor menor. Entonces, una opción, hagamos todas las capas de 50. Entonces, por ejemplo, aquí el TR3000 no da para capa de 50, ¿cierto que no? Dice que es de 35. Entonces miro el TR4000, dice que la capa es de 40, todavía no puede ser. Entonces aquí también es el TR6000, capa de 50. ¿Sí es claro? Ya, profe. Y así yo voy subiendo de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces yo cambio o el espesor de la capa o cambio el geotextil de acuerdo a lo que yo quiera. A mí se me hace muy fácil hacer todas las capas de 40, porque así no hay riesgo de confusión. Pero hay diseños en los que me ha tocado hacer capas de 30, capas de 40 y capas de 50. Pues por cualquier motivo, ¿cierto? Me toca hacerlo así. O sea, no significa que porque a mí me gusten todas las capas de 40, todos mis diseños son de 40, no siempre. Luego no lo puede dar con el que el software le recomienda. Pero el que el software le recomienda va a quedar muy sobrediseñado. Por ejemplo, este es el que el software recomendó, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, miren que aquí la capa puede ser de 40. Miren que dice 41.2. Y el programa lo deja de 30. Miren que aquí la capa dice 43 y el programa lo deja de 30. Aquí dice 44 y lo deja de 30. Entonces, digamos ahí, estamos usando más geotextil del que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí pongámosle 40. Aquí pongámosle también 40. Ay. Aquí 40.
Profe, y yo sí puedo hacer eso y dejar las capas ahí en la longitud de 7 metros de 30. No se supone que uno debe como de unificar los espesores, profe. Pues por eso aquí vengo en 30, luego paso a 40 y luego paso a 50, pero entonces no entiendo la pregunta. Ah, ok, profe. Es decir, sí puede modificar siempre y cuando sea un valor mayor. Lo que no Sí, puede es exacto, reducirle el valor, exacto. el espesor a la capa. Sí. Miren, por ejemplo, aquí, la capa de cuánto nos dice que puede ser, de 56, y acá está de 40, pues la puedo poner en 50. De ahí para arriba, ya todas están en 50, listo. Digamos, ese es el diseño que entregó el programa, pero que yo optimizo. Listo, profe. Muchas gracias por explicarme. Ya quedó eso claro. No, yo necesito que les quede muy claro esto, porque el trabajo va a ser un muro escalonado. Ah, bueno, y para el muro escalonado, tengan muy presente esto que les dije en esta clase. ¿Cuál es si yo voy a hacer un muro escalonado, por ejemplo, este muro mide 16 metros, voy a hacer uno de 8 y otro de 8. ¿Cuál es la base de este muro? De este. ¿Quién me dice? Profe, la última capa del muro de abajo, pues, del que sería de 8. No, sí, pero ¿cuál es la longitud de la base? El 80%, no. El 80 de 8, que es esta altura, ¿cierto? 6,4, sí. Pero ¿cuál es la base de este? El 60 de la altura total, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, perdón, el 60 de la altura total es el de la base. Sí, les voy a corregir este muñequito y ya se los paso. Para que les quede ahí el pastel. Bueno. Gracias, profe. Señor, ¿se va a hacer con geomalla o geotextil o con ambos? El ejercicio que estamos haciendo. No, puede hacerlo con ambos. ¿Qué pasa? La geomalla es un material importado que es mucho más costoso y el geotextil se fabrica en Colombia. Entonces siempre va a ser mucho más barato trabajar con geotextil, pero si quieren lo pueden hacer con los dos. Ya arreglé la primera. Téngame esto. No me la tengo obviamente el audífono porque todavía no está listo. Espera que se lo seque bien este y ya le alcanzo a jugar con la otra.
¿Sabes quién hubiera de pronto hecho eso? Mi papá. Yo sé. Si no queda de la ley. Mamá dice que no me regaña, pero. No, eso ya todo lo que quiero. Pues ya tanto. Pero igual, hay que aprender a ser independiente. Tan independiente. Papi, la pegalosa no la paga. Independiente 100%. ¿Qué pasa con la profesora? ¿Cuánto dura normalmente? Eso es todo las 8. Si yo no siento el dedo normalmente, ahora con pega loca. Si yo no siento las yemas de los dedos, ahora con pega loca. Ya sé qué hacerme para cuando vaya a tocar guitarra, para que no me vuelva. Estoy buscándome. O será que no nos quedan ni alrededor un topado. Usted también le iban a dar uno. A mí no me dieron ninguno. Profesora, a mí no me salió la información, el cuadro que tiene los datos del título de fundación. ¿Por qué? Porque le tiene que decir diseñar estabilidad externa. Seguramente le dijo que no. Ah, bueno, gracias. Profe, ¿me podría repetir lo de las bases que dijo ahorita el 60%? Ah, espérese que aquí estoy arreglando el muñequito. Ah, bueno. Espere que ya se los voy a pasar. ¿Los puedo montar al WhatsApp? Sí. Sí, profe. Ya se los monto. Ya lo arreglé. ¿Qué pedo contigo, güey? Mírenlo ahí. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero si por condiciones de estabilidad externa no les da, a veces hay que ampliarlas. Además, digamos, una teoría con esta suave. No nos va a perder. Profe, le puedo compartir pantalla y usted me podría mirar sino que la tablita que usted ahorita me explicó tiene pues como una Z, una profundidad como diferente a la suya, o es que cada sesión del programa crea diferentes longitudes de profundidad. Ah, pues sí, ya le deja discreción del diseñador. Ah, bueno, sino que en el programa suyo da una longitud de 2,8 y a mí 2,7. En el suyo aparece 3,2 y a mí me aparece 3,1. Y diferente el LCD calculado, da diferente. Pero no sé. Lo que pasa es que yo les aconsejo que no dejen el que diseña el programa, porque el programa no tiene criterio, ¿cierto? Claro. Ya háganlo es por criterio de ustedes. Pero puede que a mí un diseño me dé con unos geotextiles y puede que a usted lo mismo le dé con otros distintos. Pero obviamente nos van a dar espesores de capa diferentes. Ah, ok, profe. Profe, pero en el trabajo a mí me puede dar un geotextil diferente a otros, no pues, a todos no nos puede dar lo mismo, ¿o sí? No, si les dan lo mismo les rebajo la nota. Ah, ok. No puede ser, pues es imposible que se pongan de acuerdo en tantos factores. Ahí se los mandé. Yo no encuentro el diseño de estabilidad interna, no sé dónde está para dar de qué. El de interna es el primero. Ese es
El de interno es este, la primera pantalla. Y aquí, después de este, si le dice siguiente, él le pregunta, ¿quiere hacer estabilidad externa? Y usted le tiene que hundir acá que sí, porque si le dice finalizar, no se lo va a mostrar. Profe, ¿y para cuándo la entrega de este trabajo? No, eso es para final de semestre. No, pero entre más rápido mejor. Ah, sí, claro. Bueno, muchachos, los dejo porque me tengo que conectar con el otro grupo y tengo que terminar de comer. Eso, profe. Gracias, ¿Sí? feliz noche. Bueno, lo mismo, chao. Profe, pero casi nos pone a diseñar el de las pirámides, ya. Les voy a poner a hacer uno más grande. Piedad. Parece. Es el trabajo final y es el examen final. Eso, profe, feliz noche. Hasta luego. Chao.